Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Madeline y en el video de hoy te voy a enseñar a tejer estos lindos aretes tejidos a crochet. Acompáñame. Vamos a utilizar dos grosor de agujeta, 0.60 para hacer las florecitas y 2.50 milímetros. Bases para aretes pueden ser colgante o de los taponcitos que se pegan detrás. Tijeras, vamos a utilizar también dos grosor. Este es hilo de algodón número 8 fino, y vamos a utilizar la agujeta fina con él para hacer las florecitas. Y este es más grueso, este de algodón, este es como una lana de la marca Katia. Miren qué lindo, es un rojo, un ladrillo. Con él vamos a tejer la agujeta más gruesa. Vamos a utilizar también pegamento blanco, no importa la marca, para endurecer, un platito para dejar secar. Entonces comencemos. Comencemos con el rojo. Vamos a coger estos 3 dedos y vamos a darle 10 vueltas. 1, 2, 10 vueltas. Ahora vamos a tejer aquí dentro 35 medios puntos. Llevo 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 35. Acuérdense de anotar las cantidades de puntos porque como son 2 que tenemos que tejer para el par, ¿verdad?, de aretes, queremos que nos queden igual. Entonces cerramos aquí, dijimos 35 medio punto y cerramos con punto deslizado. Entonces, aunque esto no se va a ver, vamos a pasarlo así por detrás. Y vamos a dejar hilo porque vamos a pegar esta pieza con la otra. Por cierto, se me olvidó mencionar que vamos a necesitar una aguja lanera para unir esta pieza con la circular que vamos a tejer aquí. Aunque vamos, como les digo, no se va a notar, pero para otros proyectos queda detrás y se ve muy bonito. Entonces ahora vamos a tejer. Entonces ahora vamos a hacer anillo mágico. Vamos a subir con una cadeneta y vamos a hacer 12 medios puntos con una lazada, así, o lazada. Llevo 2 y son 12. 3, 4. Aquí tenemos 12 medio punto. Cerramos el arito aquí. Pasamos por aquí en el medio punto, hacemos punto deslizado. Y cerramos así, porque acuérdense que vamos a pegar aquí.
en esa unión. Vamos a cerrar bien, porque así es que lo vamos a hacer. Entonces ahora vamos a buscar la aguja lanera. Entonces miren, ya le puse la aguja para ganar el tiempo. Entonces del lado derecho y del lado derecho. Y comienzo ahí mismo a esconder de una vez esta esquina. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pasar por 2 espacios nada más. Y no se salga aquí. Entonces voy al otro lado así. Como voy a endurecer estos cortes que estoy haciendo, se van a sellar, no se va a deglachar. Entonces ahora vamos a tejer las flores que vamos a decorar y luego vamos a pegar. Entonces vamos a hacer anillo mágico. Dos cadenetas. Un punto alto con una lazada. Dos cadenetas y luego punto deslizado. Ya tenemos el primer pétalo. Dos cadenetas, una lazada para hacer un punto alto, dos cadenetas, y punto deslizado. Tenemos 5 pétalos. Entonces ya aquí cerramos. Vamos a cerrar ahora. Y listo. Entonces, mire, el total de las florecitas son 6, que serían 12 por el pan. Entonces, está un poco cerrado aquí. Vamos a hacer esto para que quede un poquito abierto así. Que se vea el color
como si tuviera el centro de otro color. Entonces lo que voy a hacer es endurecer primero, dejar secar y después vamos a poner la florecita. Porque quiero que esto tenga firmeza antes de pegar. Vamos a dejar secar. Este es el momento de que coja la forma que queremos, ¿verdad? Entonces vamos a procurar que quede bien circular lo más que podamos y aquí bien plano. Entonces dejamos secar y volvemos ahora para armar nuestros aretes y listo. Estos lindos aretitos, ¿qué les parece? Gracias y nos vemos en una próxima.